Dios bendiga, amados hermanos. En esta noche estamos grabando el estudio número 2 de segundo trimestre, que se titula Noé, tipo de Cristo mi Salvador. Vamos a repetir una vez más: Noé, tipo de Cristo mi Salvador. La base bíblica se encuentra en Génesis 6, 5 a 9, del 13 a 14, 17 a 19, y en Mateo 24, capítulo 24, versículos 37 a 39. Los objetivos de la clase son comprender que Noé fue usado por Dios para anunciar una gran salvación. Punto número 2, asumir una actitud acorde a la gran salvación de Cristo que Cristo nos ha otorgado. Punto número 3, aplicar a la vida diaria la conducta obediente que Noé demostró a Dios. El pensamiento central dice: ante el justo juicio de Dios contra el pecado, debemos conducirnos en el temor y obediencia al Señor. El texto áureo dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, versículo 37. Ahora vamos a entrar a la lectura en sí de la clase de hoy, y dice así en el nombre del Señor. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solente mal. En otras palabras, estaba constantemente pensando y haciendo el mal. Dice el versículo 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y el versículo 7 dice: y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea que estamos entrando en Noé. Pero fíjate, algo rápido que quería decir ahorita, porte de eso del tema. Una de las cosas que Dios cambió el parecer de destruir el hombre. En el original hebreo, ¿verdad? Cambió Dios su corazón de destruir el hombre, porque Dios que no podía permitir, su santidad no podía permitir que el hombre siguiera de la maldad que estaba. Que los hombres se habían corrompido de una manera tan podrida que si Dios no hacía eso, se iban a destruir unos a otros como quieran, porque estaban fuera de control. No tenían ley, no había estatuto, no había nada. Por lo tanto, el hombre se mataban por puro deporte, por puro entretenimiento. Y a Dios no le agradó eso. Y sin embargo, dentro de ese grupo consiguió Dios una persona que era justa y que tenía su familia, y la familia era como él, que se llamaba Noé, y decidió Dios apartarlo para que se salvara y continuar así su plan de redención. Pero vamos a continuar leyendo. Dice en el versículo 9: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y dice el versículo 17, vamos a brincar aquí porque así que está el estudio. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, hasta que aposentos, y a gofer harás aposentos en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Fíjate que el gofer es una madera bien fuerte, una madera bastante resistente, que no se rompa así porque así, y mucho más cuando está en la bendición de Dios con eso. Y la brea pues hace que cubra las hendiduras para que el agua no entre ni tampoco salga nada por ahí, que esté bien sellada. ¿Ves? Que Dios hace las cosas bien hechas, buenas. Por eso que nosotros tenemos que hacer las cosas buenas para él también. Dice el versículo 17: he aquí, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que ella ha espíritu de vida. Debajo del cielo todo lo que hay en la tierra morirá. Y el versículo 18 dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y en todo lo que vive y toda carne
2 de cada uno especie meteréis en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, simbolizando la creación, Adán y Eva, o sea que hombre y mujer. Mateo 24:37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El versículo 38, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca. El versículo 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Pero fíjate, en la venida de Cristo, cuando Cristo venga por la iglesia, se van a ir nada más aquellos que fueron redimidos, que vivieron bajo la palabra de Dios y que están aceptaron a Cristo en su corazón primero que nada y vivieron conforme a su palabra, como acabamos de decir ahora mismo. No son todos como aquí, se lo llevó a todos, porque aquí se llevó a todos los malos. La gente que fueron impíos, gente que estaban corrompidos ya, tanto espiritual como corporalmente. Y sin embargo los justos, los poquitos justos que quedaban, pues Dios los sacó, para que tú veas que Dios siempre se preocupa por ese remanente de su gente buena. Vamos a continuar leyendo la introducción. Dice, los siervos de Dios tenemos la responsabilidad de advertir a todos los hombres sobre los justos juicios de Dios. La Biblia registra varios juicios que Dios hizo contra pecadores impenitentes. Sin duda, uno de los más contados fue el diluvio universal ocurrido en los días de Noé. Las escrituras, nos dejan ver una línea bien definida entre el amor de Dios por la criatura humana y su reacción innata contra el pecado. Dios es 3 veces santo y su absoluta justicia no se consiente al pecado de derramar su juicio sobre los que empiezan el practicarlo. O sea que en otra palabra, que el que practica el pecado va a tener juicio de Dios si no se arrepiente. Esta enseñanza es de gran valor para la iglesia, especialmente en los días cuando hace tanta falta el temor de Dios en la cristiandad. Sin embargo, por todo el Antiguo Testamento se ve como Dios hizo diferencia entre los rebeldes y los obedientes a su palabra. El caso de Noé lo ilustra en forma clara. El mundo cayó bajo la ira de Dios manifestada en el diluvio, pero Noé era justo y halló gracia ante los ojos de Dios. Y dice aquí en versículo 5, muestra que los ojos de Dios escudriñan al hombre. Esto es el fruto de la omnisciencia divina. El hombre no puede evitar que todo lo que hace está expuesto bajo los ojos de Dios. No se puede esconder nada de lo que uno hace, lo podemos esconder de Dios, porque Dios lo sabe todito. Y todo también está escrito también. Se revela, punto número 2, se revela que la humanidad en los días de Noé se había desfrenado. El pecado es como una enfermedad mortal que llega a infectar espiritualmente al hombre. Aquella multiplicación de la maldad es paralela a los días de la segunda venida de Cristo. Mateo 24:12. La maldad en los días de Noé fue tal que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente para el mal. Antes que la conducta se tuerza hacia el mal, primero se tuerce la mente. Debemos cuidar nuestros pensamientos en todo momento. Siempre tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Cuando ya estamos desviándonos un poco, Señor, ayúdanos, perdóname, ayúdame a mantener la mente como tú, la mente de Cristo, una mente de Yeshua HaMashiach, santa. Dice el versículo 3, el punto 3 dice, el versículo 6 hace ver el arrepentimiento de Dios por haber hecho al hombre en la tierra y el dolor que sintió en su corazón. Por primera de Samuel 15:29 sabemos que Dios no es un hombre para arrepentirse. El sentido aquí es darnos a entender el disgusto que produjo en el corazón de Dios
al ver el desfreno del hombre, el hombre se fue desbocadamente hacia la maldad, y Dios tenía que pararlo de una manera o de otra, porque si no, se iban a destruir todos y podían hasta acabar con el mismo pobre Noé. En verdad que Dios no lo va a permitir, pero cuando la persona está ya podrida mentalmente, así mismo se podride el corazón y lo que piensa es en el mal. Vamos a continuar leyendo el punto B del estudio. Dice: Dios terminó en enjuiciar a los pecadores, pero Noé halló gracia en Dios. Noé halló gracia en los ojos de Dios. Versículo 7 al 9. Punto 1. El versículo 7 deja ver que no había otra manera de atajar el mal sino por la destrucción de aquella raza maleada por el pecado. Desde que Adán pecó, la ley divina estableció que la paga del pecado era la muerte. Génesis 2:17, Romanos 6:23. El juicio de Dios afectaría a 4 tipos de criaturas, que eran los hombres, las bestias, los reptiles y las aves. En otras palabras, mar, cielo y tierra. Todos los animales que estaban caminando, pues, porque hay reptiles que también van por el agua, pues iban a ser destruidos. Pero principalmente los animales, el hombre, los animales de la tierra y de las aves, porque se corrompió todo eso, porque los aires estaban infestados de maldad, mucho más de lo que estaban en las aguas, ¿me entiendes? Y por eso Dios, fíjate qué cosa, los peces sobrevivieron más que que los mismos seres humanos, porque Dios los acabó con ellos. Pero no se ocultó nada de la maldad de la gente en aquel tiempo. Vamos a continuar leyendo. Dice: la mente de Noé estaba llena de Dios y de sus designios eran hacia el bien y la justicia. En esos días donde la maldad de los hombres ha traído dolor a Dios, debemos pedir al Señor que nos permita vivir piadosamente. Para ellos es imprescindible que caminemos con Dios, así hallaremos gracia delante de sus ojos. En otras palabras, caminar haciendo la voluntad de Dios constantemente. Dice: Dios provee un medio de salvación para los que obedecen. Génesis 6, 13, 14, 17, 19. Punto número 1. Dice: a través de las escrituras Dios ha dejado ver su salvación. El versículo 3 enseña que Dios siempre avisará a sus amigos de los juicios que vendrán. La Biblia enseña que Dios no quiere que Dios no quiere la muerte del impío. Ezequiel 13:11. Pero si el impío no se arrepiente, queda bajo la justa ira de Dios. Romanos 1:18. Punto número 2, el versículo 13 también revela que todo lo que había sido creado para su existencia del hombre sería cortado de la tierra, porque aquí sabemos que el pecado del hombre afecta también su entorno. Punto número 3, cuando Dios habló de juicio del diluvio, también presentó instrumentos de salvación. Por tanto, ordena a Noé hacer un arca. Sabemos que antes de que el pecado existiese en el mundo, ya Cristo había sido destinado como Cordero de Dios para salvarnos del pecado. Primera de Pedro 1:20. El arca de madera en la cual Noé y su casa fueron salvos nos recuerda el madero en la cual Cristo obró la expiación por nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24. Igual que la cruz, el arca fue hecha por manos humanas. Noé tuvo que construir el arca, pero la salvación se obró en ambos escenarios. Fue obra que se obraron en ambos escenarios. Fue obra del mismo Dios. Vamos a continuar leyendo. Dice: Dios siempre permite al hombre elegir, obedecer o andar en sus propios caminos. El versículo 17, Dios reitera a Noé que traerá un diluvio sobre la tierra. El agua subió 15 codos por encima de todos los montes
que había debajo de los cielos. Génesis 7:10 y 12 al 20, 12 y 20, perdón. Que pasó 15 codos bastante alto por encima de las montañas. O sea que las montañas quedaron totalmente bajo del agua. No había manera escapatoria a menos que no tuvieran algo para flotar. Dice, excepto las 8 personas que estaban en el arca, los animales allí se refugiaban entre otros seres vivos que fueron raídos de la faz de la tierra. Dice más adelante, en el punto número 2 de esta área, en medio de la destrucción tan terrible, Dios le dijo a Noé que estableciera un pacto con él. Esa es la primera vez que la palabra pacto aparece en la Biblia. En los pactos, Dios establece los parámetros de sus relaciones con los seres humanos, el que cree en él y las condiciones. En el caso de Noé, Dios promete la salvación y condiciona dicha salvación a la obediencia de su siervo. Él debía construir el arca y entrar en ella junto a su mujer, sus hijos y las mujeres de sus hijos. Los hijos de Dios deben recordar que aunque somos salvos por gracia, debemos vivir en obediencia a la ley de Cristo. Primera de Corintios 9:21. Dice más adelante, el título aquí más punto 3 de la clase completa, dice la venida de Cristo ocurrirá como sucedió en los días de Noé. Mateo 24, versículo 37-39. Dice aquí el primer punto en el versículo 37, Jesús enseña que su venida sería como los días de Noé. Así el Señor hace real el hecho de que Noé es un tipo suyo en el Antiguo Testamento, tal como Noé estuvo tiempo anunciado en el juicio que habría de venir. Cristo anunció los juicios severos que esperaban los que rechazan el Evangelio. Mateo 25, 41, 46. El segundo punto dice el versículo 38, deja ver que en los días de Noé los hombres se entregaron a la glotonería, a la embriaguez, el desenfreno sexual, la actual generación se parece mucho a la aquella, pues intenta vivir ausente de la realidad de Dios. Cuando Noé anuncia la venida de los juicios, ellos desobedecieron al llamado de arrepentimiento. Hoy se predica el mensaje del Evangelio por muchos medios, sin embargo, el mundo parece vivir indiferente a la venida de Cristo. La gente se le habla de la venida de Cristo, siempre está viniendo, siempre hablan cosas que no son coherentes y tratan de interrumpir a uno y no quieren que uno pues lleve el mensaje. Una es porque están bien metidos en las cosas del diablo y dos porque no les interesa oír la palabra de Dios. Dice más adelante, la segunda mitad del versículo de 38 deja claro que la paciencia de Dios esperaba para dar tiempo al arrepentimiento hasta que el día que Noé entró en el arca. O sea que el tiempo que Noé empezó a crear el arca hasta que Noé entró, Dios le dio la oportunidad a la gente que se arrepintieran y no lo hicieron. Por eso que perecieron. Dice primera de Pedro 3:20, cuando Dios cerró la puerta del arca, ya era demasiado tarde para arrepentimiento. Por eso que una vez que Cristo pues venga por la iglesia, si la gente se podrán arrepentir y todo, pero para entrar al cielo junto en el primer viaje del rapto, como dicen, pues no van a tener chance de entrar si no se arrepienten antes de que eso pase. Está claro como el agua. Vamos a continuar leyendo. Dice, Cristo compara la oscuridad espiritual con la de aquella generación perversa, con las tinieblas que estarán en la mente de los incrédulos previo a la segunda venida. En el versículo 39 Jesús recuerda que por todo el tiempo anunció la predicación de los hombres del tiempo de Noé y no entendieron. 2 Corintios 4:4. Hoy los hombres impíos parecen no entender los tiempos tan peligrosos que vivimos, todo lo que está pasando, y todavía siguen como si nada. Dice el punto número 2. El versículo 38 revela que la depravación no terminó sino hasta el día en que Noé entró en el arca. En verdad, entendieron solo cuando vino el diluvio,
Cuando vieron las cataratas de los cielos abiertas y rotas fuentes del gran abismo, comprendieron que Noé tenía razón, pero ya era tarde. Cristo dice que el diluvio se los llevó a todos. El mundo de entonces pereció anegado, o mejor dicho, ahogado en agua. Segunda de Pedro 3:6. La lección es que no basta con entender, sino es necesario hacerlo a tiempo. No es sabio hacerlo a tiempo, no es sabio juzgar con la paciencia, jugar con la paciencia de Dios, perdón. Su benignidad tiene objetivo de guiarnos al arrepentimiento. Romanos 2:4. Dice aquí, vamos a entrar en el resumen general, porque el tiempo apremia, ¿verdad? Y vamos a hacer las preguntitas también. Dice, al estudiar la santidad de Dios, la Biblia y su justa reacción, la Biblia usa justa reacción contra el pecado. Aprendemos que los hombres son libres para pecar, pero para evitar la ira de Dios, si se mantiene en su pecado. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Romanos 1:18. Esto se debe incentivar el temor de Dios. Eso debe incentivar el temor de Dios en nuestros corazones, porque vivimos en los días cuando la maldad está en límites sin precedentes. E igualmente que en los días de Noé, los juicios de Dios están por revelarse al mundo. Ya están empezando, lo estamos viviendo ahora. No nos hace recordar que a Cristo, porque Él fue pregonero de justicia de Dios y mantuvo, o sea, nos hace recordar a Cristo porque fue pregonero de justicia de Dios y mantuvo firme mensaje, aunque la mayoría no quiso escucharlo. Por tanto, cuando comenzó a llover, Noé y los suyos estaban a salvo. En el arca no hubo dos métodos de salvación, sino solamente uno, el arca. Igualmente, el hombre no puede optar por una opción neutral entre el juicio de Dios. O se arrepiente o acepta al único Salvador y perece por despreciarlo, o perece por despreciarlo. En otras palabras, que no hay salida del pecado. La persona tiene que arrepentirse, porque si no se arrepiente, lo que va a pasarle con la persona es que nunca va a poder en sí poder cambiar por sí misma. No hay otro camino. La palabra dice, Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Clarito como el agua. No hay nada que pueda sobrepasar eso. No hay nada que pueda combatir eso, porque eso es indiscutible en la palabra del Señor. Que si Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, no hay otra salida, no hay otro camino, solamente por Él. Entonces, si no, la persona no se arrepiente, no cambia, no sigue sus estatutos, va a aparecer en su pecado. ¿Me entiendes? Y Dios no quiere eso. Dios quiere que la persona cambie para que sea salvo y sea una nueva criatura en Él, para que vea que de verdad Dios, que Él lo ama y que Él quiere hacer una cosa, algo diferente en la persona. Pero si no aceptan al Señor Jesús como Salvador, no hay otra manera, no hay ni otra manera de cómo cambiar, mucho menos ser salvo. Porque la palabra lo dice, que solamente confesando al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, arrepintiendo nuestros pecados y viviendo una vida correcta bajo su palabra, sin eso no podemos si somos salvos, no podemos estar completos, ¿me entiendes? Tenemos que hacer todo como dice la palabra de Dios, para entonces ser fieles a su palabra y a la misma vez llevar un mensaje productivo que pueda llevar a alcanzar las almas que lo necesitan y puedan ver en sí que en el Señor Jesús tiene que haber, hay salvación, pero tienen que estar pendientes
a vivir una vida conforme a su palabra. No podemos buscar un shortcut, como dicen en inglés, porque eso no trabaja. Vamos a hacer la pregunta ahora, ¿verdad? Para cerrar con broche de oro esta clase. Y dice la primera pregunta. Por Génesis 6:5 sabemos, o en otras palabras dice, ¿dónde se revela por primera vez la corrupción que tenían los hombres en los tiempos de Noé? Dice por Génesis 6:5 sabemos que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente del mal, o sea que ellos nada más pensaban en el mal según Génesis 6:5. La segunda pregunta dice, ¿dónde se revelan las dos miradas de Dios? En Génesis capítulo 6. La primera en el versículo 5, donde vela que la maldad de los hombres era de mucho en la tierra, y la segunda cuando miró a Noé y ese halló gracia delante de los ojos de Dios, porque era un hombre justo, un hombre que temía a Dios y no así se iba con lo que los demás estaban haciendo. Dice la pregunta número 3, ¿de qué forma las cualidades morales y espirituales de Noé se aparecen en Cristo? Así como Noé era justo, caminó con Dios, Cristo es el varón perfecto. Efesios 4:13. Santo, inocente, sin mancha y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:26. Menciona una diferencia entre el pacto de Dios con Noé y el nuevo pacto en Cristo. Dice, en el pacto de Dios con Noé, Dios mismo pronunció cuántas personas serían salvas en el arca. Solamente 8 personas, Génesis 6 y 8. En el nuevo pacto de Cristo, el perdón es para todo aquel que lo cree. Hechos 10, versículo 43. Y dice la quinta pregunta, la última pregunta, ¿de qué manera podemos evitar el juicio de Dios? Lo que hemos acudido a Cristo para salvarnos, dice las Escrituras, enfatizan la necesidad de retener firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Del principio, dice Hebreos 3, capítulo 3, versículos 14 y 15, dice, nuestra conducta debe ser de perseverancia en Cristo hasta la consumación de nuestra fe. En otras palabras, tenemos que ser firmes hasta la muerte. Firmes hasta la muerte, no titubeando, no rajándonos, como dicen por ahí, y olvidándonos de que tenemos que obedecer la palabra de Dios para ser salvos. Esta enseñanza, la primera enseñanza que estudiamos, el primer estudio que hicimos, el segundo trimestre estamos hablando de Adán, ahora hablaron de Noé y más tarde van a hablar de Melquisedec la semana que viene. Por eso tenemos que prepararnos, porque están hablando de gente que son tipos de Cristo, que son gente pues que a pesar de circunstancias y cosas así, pues representan a Cristo de una manera como Adán lo representó cuando era hombre perfecto, que presentaba a Cristo cuando era hombre perfecto. Ahora Noé como siendo perfecto y justo. Y vamos a hablar de Melquisedec, que era un sacerdote, que no hay mucha información de él en la Biblia, pero sí hay una enseñanza que de la semana que viene que nos va a instruir un poquito más acerca de él y de las cosas que pasaron en aquel tiempo. Son mensajes muy profundos que nos enseñan en estos tiempos que tenemos que mantenernos firmes y que tenemos que seguir buscando la presencia de Dios para no caer, ¿verdad?, en las acechanzas del enemigo. Hay que recordar otra vez que el libro de Santiago dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Tenemos que hacer eso, pero si no nos sometemos a Dios, no vamos a tener victoria. Eso está todo ahí y es lo mismo con nuestra salvación. También tenemos que someternos a Dios para que Dios nos siga ayudando a sobrellevar todo lo que estamos viviendo nosotros en estos días y estar preparado para su venida y así ser digno de ser sacado de estos juicios que vienen terribles sobre la tierra, ¿verdad? Son cosas inevitables, no lo digo yo, se está escrito en la palabra y por todas estas clases y todas estas enseñanzas que hemos dado por estos últimos meses hemos estado hablando de eso y tenemos que continuar manteniéndonos firmes en lo que creemos y lo que nosotros
vivimos. No nada más de hablarlo, decir, yo soy cristiano, pero en verdad no creemos o no practicamos lo que la palabra dice. Tenemos que hacerlo también. Vamos a dejarlo hasta aquí esta clase. Dios les bendiga, Dios los guarde. Si tienen alguna pregunta, déjenos un comentario. Y nos veremos pronto la próxima semana con el tercer estudio del segundo semestre. Segundo semestre. Que Dios los guarde, Dios los cuida a todos. Shalom.